Cuando se accede al espacio central del CAT, donde está instalada esta exposición, la primera obra que nos vamos a encontrar es esta que tengo aquí junto a mí. Es una pieza que es la más reciente de todas las que están colgadas en la exposición. Tiene un texto que dice: la vida es como un viento. Es lo que le da título a la exposición, que es un título que de alguna manera evoca, parece un bolero. Sin embargo, el texto está ilustrando una escena dura, difícil. Es un condenado de la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Y de alguna manera esta pieza nos va a dar el tono de lo que vamos a encontrar. Esta exposición de alguna manera es un recorrido biográfico por mi obra, y de alguna manera tiene una cierta línea elegíaca o melancólica a través de todas las piezas que vamos encontrando. Justamente después de la pieza nos vamos a encontrar una obra que se extiende en el espacio a través de 41 piezas y que tiene también un sentido melancólico. Hay que tener en cuenta que esta exposición es una especie de gran instalación, no tiene un montaje convencional, porque todas las piezas se van interrelacionando y todas las piezas van articulándose en función del propio proyecto visual y argumental que propone. Esta pieza que tenemos, que hemos dicho que tiene 41 unidades, es una cita de Francis Pons, y justamente para romper esa gran horizontalidad que tenemos, de vez en cuando se le han introducido una serie de elementos visuales potentes, unas obras que son de otra época y de otro tiempo y que conceptualmente no tenían nada que ver con ella, pero que vienen a ser como una especie de resoplidos colorísticos para de alguna manera compensar la excesiva seriedad que de alguna manera desprende esta, ¿no? Que te parezca lo que me comentaste sobre la elección de la tipografía. Sí. Estas piezas más antiguas tienen siempre como denominador común un alfabeto, que es el alfabeto imperial romano, el que yo utilizaba, en una adaptación renacentista que un tipógrafo alemán, Kretschy, hizo en el siglo XVI. Es una letra perfectamente adaptada a la vista humana y también adaptada a la falta de... al pulso humano a la hora de escribir. Observad que el trazo hacia arriba siempre es mucho más estrecho que el trazo hacia abajo. Significa que cuando hacíamos una escritura con una pluma, el trazo hacia arriba es mucho más leve y en cambio es mucho más intenso cuando bajamos. Por eso el trazo es mucho más grueso. Y esta letra, de alguna manera, lo que está evocando es ese acto de escribir manual que se ha perdido ya, porque tenemos ya unos instrumentos que no son los que se utilizaban en la antigüedad, ¿no? Es una letra muy connotada culturalmente, pero es una letra muy cómoda para leer. Es una letra perfectamente adaptable a nuestros ojos y que además reconocemos inmediatamente. A mí me interesaba al jugar con ella que es una letra muy connotada de, digamos, una cierta carga clásica, pero por otra parte lo que me interesaba era introducirla en un discurso contemporáneo. Ese doble juego era lo que me interesaba. Cuando se pintan letras, cuando de alguna manera tú estás en un discurso metacultural, por así decirlo, las letras te están exigiendo un planteamiento a la hora de desarrollar ese trabajo. Tienes que procurar un esmero artesanal. La letra tiene que estar perfectamente pintada, perfectamente delimitada y a su vez tiene que tener la distancia adecuada. En este caso, las letras no tienen una separación igual en cada una de ellas, sino que van en función de cómo
acabe esa letra, si es abierta o si es cerrada. Ese espacio tiene que ser de alguna manera compensado visualmente, no se puede hacer maquinalmente, ¿no? Yo he tenido siempre la suerte de que mi mujer es una gran especialista en tipografías y en caligrafía, y siempre antes de dar por terminado, cuando replanteaba mediante plantillas evidentemente el cuadro, ella era la que acababa supervisando que la separación era la correcta y era la adecuada. La procedencia de los textos que yo he utilizado ha sido a lo largo del tiempo muy variada. Iba variando, iba en función de las propias necesidades del proyecto, pero con mucha frecuencia yo he intentado también reivindicar mi condición de pintor y mi condición de artista, y he reclamado o he utilizado textos que derivaban directamente de la obra de otros artistas. Ese era un proceso de apropiacionismo, pero también de reivindicación de esa obra, ¿no? En este caso, en este panel van a coincidir distintas obras que de alguna manera están reflejando esa vinculación con otros artistas. Aquí tenemos un texto que en realidad se corresponde con el título de una obra de Kippenberger. Aquí tenemos un pensamiento, la imagen recuerda, la pintura revela, que es de un pintor realista que se llamaba Arica. Y arriba tenemos un texto en alemán que es negro, blanco, rápido, seguro, y que se corresponde con un poema de una artista alemana que se llama Evania Strack. Justamente un poco más allá nos vamos a encontrar precisamente con otra obra que también está vinculada a un artista, que era el título de una pieza de Sea Toimble. Inmediatamente tenemos 4 piezas que se corresponden a una serie que originalmente me parece que tuvo 12 o 13 piezas. Eran piezas independientes, pero que de alguna manera fueron concebidas para ser mostradas en su totalidad. Esta pieza se llama Retablo porque yo la hice pensando en utilizarla en una antigua ermita que hay en Córdoba, que estaba en ruinas y que de alguna manera fue lo que al final acabó frustrando el proyecto. Esas piezas se iban a ensamblar como a la manera de un gran retablo barroco, y son independientes, pero tenían esa finalidad expositiva. A mí me gustaba trabajar en series cerradas, como en este caso, ¿no?, que de alguna manera tenían una finalidad concreta y que se iban a mostrar conjuntamente. Pero después las piezas eran independientes, de manera que había un juego conceptual que hacía que las piezas se iban vendiendo, y por lo tanto esa idea inicial en la que se habían mostrado conjuntamente ya iba a ser muy difícil a lo largo del tiempo poder volver a unirlas. Pero era una cierta idea que me gustaba, romper ese margen en el que en un principio sobre el que en un principio habían sido creadas. Esta pieza es de 1991. 1991 y toda la década de los 90, como mucha gente recordará, fue la época amarga en la que el SIDA se llevó por delante a muchísimas mentes privilegiadas, muchos creadores y artistas y gente en general, ¿no? Cuando se extendió esa pandemia del SIDA, automáticamente hubo una especie de reacción moralizante que de alguna manera venía a justificar si le había afectado a colectivos como los homosexuales, que de alguna manera tenían una cierta fama de promiscuidad y de un liberalismo excesivo, y entonces mentes retrógradas y con naturaleza de censura justificaban que de alguna forma se cerniera ese terrible mar sobre este colectivo, ¿no? Mi reacción contra ese moralismo que surgió fue precisamente todo lo contrario, utilizar textos que provenían directamente de las revistas pornográficas.
¿Y por qué? Pues porque en realidad hay una situación curiosa. En nuestro tiempo llegamos a aceptar cualquier tipo de situación que se nos imponga. No nos escandalizamos de nada. Podemos pintar o fotografiar imágenes de la crudeza más extrema posible. No nos asustamos y las asumimos. Sin embargo, cuando de pronto vemos que en lugar de representarse esa imagen se ha pintado, se ha utilizado un texto para invocar esa situación, esto es muy duro y muy complicado. Tan complicado que, por ejemplo, en ese tiempo yo tuve una galería de Nueva York que se sintió muy interesada por mis trabajos. La Galería de Madrid, con la que en ese momento trabajaba y con la que había contactado, decidió que había que mandarle un dossier. Y yo, que estaba trabajando en estas piezas y que me parecía que además en Nueva York la pandemia del SIDA había sido de una extraordinaria crudeza y que en la ciudad había dejado una huella terrible, pues precisamente el dossier lo completé con una gran mayoría de estas piezas, que curiosamente, mayoritariamente estaban escritas en inglés. Por supuesto, el galerista, cuando recibió el dossier, no contestó y, por supuesto, la posibilidad de exponer allí, pues naufragó por completo. Esta pieza se llama Mi cuerpo es mi pintura. De alguna manera está aludiendo a una famosa escultura de Louis Bourgeois que tituló Mi cuerpo es mi escultura, y yo de alguna manera le daba una respuesta desde el punto de vista del pintor. Trata de desentrañar los resortes emocionales y de todo tipo que fuerzan o que se encuentran detrás de la condición del hecho de decidir pintar un cuadro, ¿no? Y de alguna manera intentaba reflejar toda esa serie de confluencias y fuerzas de todo tipo que intervienen a la hora de elaborar o de tener un acto creativo. Fue concebida expresamente para una exposición que se celebró en Madrid en el 95 o 96, no recuerdo muy bien, del Salón de los 16, que era un proyecto maravilloso que tenía entonces un periódico español. Después del recorrido que hemos dicho que tenía un cierto tono elegíaco, acabamos también precisamente con una nota que mantiene también ese tono más melancólico, como en una sinfonía donde el primer movimiento vuelve a surgir al final de la obra. Aquí nos vamos a encontrar con ese resumen en el que de alguna manera hemos dicho que la vida es como un viento. Nos encontramos con una pieza que también es un apropiacionismo, porque es el título de una escultura de Barlach, un escultor alemán. Es una escultura de 1928. Es la muerte, que de alguna manera viene a cerrar ese ciclo en el que hemos empezado y que de alguna manera es el resumen biográfico. Pero para tratar de amortiguar esa sensación de final que te deja sin respuesta, inmediatamente después hay una nueva pieza que dice Corazón número nuevo y que de alguna manera está puesta porque de alguna forma intenta, con su color frente a la negrura de la muerte, intenta también contrarrestar conceptualmente todo lo que está finalizando o simbolizando la pieza de la muerte.